Bueno, y nosotros vamos a hablar de esa espinilla que puede tener ahí en el rostro o en cualquier parte del cuerpo, esa lesioncilla o ese grano que no sana o que se va, vuelve y uno dice, bueno, ¿qué pasará con esto? ¿Puede esto realmente estar escondiendo alguna otra condición de salud? Bueno, vamos a abordar este tema con dos expertos. Está con nosotros el dermatólogo Carlos Bravo y el dermatólogo y patólogo Jairo López. A ambos, muy buenos días. Buenos Bienvenidos. días. Gracias. Iniciemos con usted, doctor Bravo. Hay veces que tenemos ese grano, ¿verdad?, que aparece y que pensamos que nunca va a sanar. ¿Debemos verdaderamente sospechar que algo anda mal, que nos está dando algún aviso? Sí, en ese contexto es posible que no sea algo bueno, ¿ok? Una lesión, sobre todo en alguien de más de 40, 50 años, que después de varias semanas, 4 a 8 semanas, no le sana y que tiene sangrados intermitentes y que se está levantando y que está creciendo y que se está ensanchando. La primera posibilidad en ese contexto de edad de más de 40 años puede ser una lesión maligna de la piel. Entonces hay que consultar. Las lesiones malignas en la piel, el cáncer de piel, son más frecuentes sobre todo en la cara o en lugares donde nos pega el sol. Así que si lo tengo en la frente, en la nariz, en las mejillas, en la boca, en los párpados o en las manos o antebrazos, debe consultar con su dermatólogo de primera entrada cuando tiene una lesión que no sana en varias semanas y que usted pensó que era una espinilla, usted ya la atravesó, usted ya la intentó extirpar y la lesión no sana. Pero hay otro tipo de lesiones que se llaman lesiones compulsivas. Una compulsión es un acto involuntario donde usted ni se da cuenta, pero se está metiendo la uña hasta que te dicen, te estás rompiendo. Y generalmente la gente se enoja que le digan que por qué se rompe. Deja de tocarte. Deja de tocarte. Pero es involuntario, es una compulsión. Entonces muchas veces con acné, por ejemplo, se ven un montón de lesiones como chollones, como raspones de la uña, y es una compulsión por acné escoriado, por meterse la uña, por muchas veces estrés o ansiedad. Ahora, doctor López, ¿qué pasa, por ejemplo, con esa mancha o ese lunarcillo que a veces nos vemos debajo de la uña? ¿Esto puede revelarnos algo? Bueno, usualmente, Patricia, buenos días, lesiones debajo de la uña, hay que ver de qué origen son. Pueden ser desde un origen de trauma, una persona que se haya majado y que le quede un pozo negro ahí y que se alerta mucho porque ahora usted sabe que todo el mundo busca la internet y creen que llegan al consultorio, doctores, que esto es un melanoma. Primero hay que valorar si hubo un antecedente de trauma, si es un cambio de coloración, inclusive algunos problemas por hongos pueden dar cambios de coloración, o inclusive también existen lunares debajo de la uña. Uno utiliza como dermatólogo un instrumento que se llama dermatoscopio y en ese instrumento uno evalúa características para pensar si es o no es. En caso de que haya sospecha, se puede hacer una biopsia que se llama una biopsia punch, que es como un sacabocados, para determinar si existe o la presencia de un trauma o si es un nevus, un lunar, o si en efecto puede ser algún dato ya más de malignidad como tipo un melanoma subunguial, o sea, debajo de la uña. Lo que sí es importante es que, y nos ha pasado en algunas ocasiones, llegan los pacientes, doctor, es que tenía una mancha debajo de la uña y en el EVAIS me sacaron la uña y la botaron al basurero. ¿Y eso? Muchas veces, y hace como 2 años en el Hospital México me ocurrió de que le habían sacado la uña y que era un melanoma y el paciente al año falleció. Híjole. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si no se tiene el expertise de cómo valorar esa lesión, pues es mejor referirlo a alguien que sí tenga la capacidad para establecer el diagnóstico y ayudar al paciente a un buen término. No subestimar esas alertas al final, ¿verdad? Exacto. Doctor, pero cuando nosotros estamos, por ejemplo, aparece una espinilla ciega, ¿verdad? Que es súper común y sobre todo en nuestro rostro o en la espalda. Y de repente tratamos de apretarla, y no sana, pero empieza a cambiar de color, empieza a oscurecer, empieza a hacerse como azuladita, marrón. Sí. ¿Ay, qué debemos hacer? De nuevo aterrizar en el contexto de quién es la persona que está padeciendo esto. Entonces, si es un adolescente de 15 años que tiene un montón de acné y una de las espinillas está cambiando, pues seguramente a los 15 años es poco probable que se trate de una lesión maligna. No es imposible, he tenido cáncer de piel en gente adolescente. Okay. Sin embargo, es poco probable. Entonces, en ese contexto, probablemente el adolescente se puso a estripar muy duro la espinilla, provocó un sangrado interno, se hizo como un morete dentro de la espinilla y eso provocó que se pusiera morado. Morado, claro. O lo friccionó, lo apretó tanto que se le manchó la parte superficial y se le hizo como una capa tostada de piel
por tanta fricción. Pero en el otro contexto, un paciente adulto de más de 40, 50 años con una lesión que no sana, que se le estripa y que cambia de color o de forma y que tiende al morado o al café, debemos de consultar porque puede ser una lesión maligna. Hay un tipo de cáncer de piel, que es el cáncer de piel más frecuente del mundo, se llama carcinoma vasocelular, que una de las formas de presentación es como una burbujita blanca que parece una perlita. Se ve como perlado, los dermatólogos le decimos brillo perlado. Entonces, esa lesioncita brillante, perlada, que a veces se rompe, que a veces sangra y que la gente cree que es una espinilla, en una persona de riesgo, porque me asoleé mucho durante la infancia, porque sigo asoleándome porque trabajo bajo el sol o soy jornalero, porque la tengo en la cara o en los lugares expuestos al sol, porque soy de ojos gatos o piel muy blanca, empieza a sumar números de la rifa para decir, ojo, este paciente puede ser algo más que una simple espinilla. Así que ese paciente con ese contexto hay que tenerle cuidado. También el antecedente o la historia familiar de cáncer de piel. El cáncer de piel es genético, puede heredarse, no siempre, pero puede. Entonces ya con solo que el abuelito o el papá tenga cáncer de piel, ya los hijos aumentaron el riesgo en cierta forma de tener cáncer de piel en el futuro. Y cuando tenemos una manchita que nos genera picazón y picazón. Sí, las manchas hay muchos tipos, pero en general una mancha tiene que ser simétrica. Si yo la parto a la mitad o la parto a la mitad, las mitades tienen que ser iguales. Cuando esa mancha tiende a ser irregular y asimétrica, ya empieza a ser un problema. Ajá. Lo segundo es cuando el color es irregular. Aquí está negra, negra y por acá está blanquita y por acá está rosadita. Segundo problema. Los bordes irregulares también dan problemas o el tamaño. Generalmente una mancha benigna en general mide menos que el diámetro de la cabeza de un lápiz, como un borrador de lápiz. O sea, más o menos como es. Más o menos como esa esto. cabecita. 5 milímetros. Más de 5 milímetros en una lesión como la que yo me dibujé, que es negrita. O sea, eso es gigante. Esto es gigante. Ya Ajá. esto cuando uno lo ve, las cosas no están bien. Ahora, la gente dice, las manchillas cuando son así como oscuronas son las que nos pueden alertar, pero si es rosadita, ¿también podría alertarnos o no? También. Resulta que, bueno, el cáncer más agresivo de piel, de los más frecuentes, es el melanoma. El melanoma parece un lunar y tiende a crecer y es una mancha negra que se puede ulcerar y se rompe a veces. Pero otros tipos de cáncer, como el carcinoma epidermoide o el carcinoma vasocelular, se puede ver como una manchita rosadita que tiende a crecer y a extenderse a veces lentamente, en meses o años. Entonces, esa lesión que no sana, que usted dice, ¿qué será esta manchita roja que tengo? Que a veces son ásperas, como una lijita, son motivo de consulta, hay que ir. Porque en cáncer de piel, igual que en cualquier otro tipo de padecimiento de salud, consultar a tiempo es lo más importante. Ahora, doctor, ¿en qué casos hay que hacer una muestra? ¿En qué casos verdaderamente es recomendable? Bueno, como dijo el doctor Bravo, existe en dermatología, hay un término que son las letras del abecedario para evaluar lesiones, sobre todo pigmentadas, que es el ABCD, que es para evaluar un lunar con características normales, A de asimetría, B de bordes, C de color y D de diámetro. Pero cuando ya le agregamos una E y una F es evolución, tiempo de evolución y F antecedentes familiares. Entonces, si yo tengo una sospecha de una lesión pigmentada que creo que pueda evolucionar o que es un melanoma, se recomienda hacer una toma de muestra y en menos de una semana, si el resultado es de un melanoma, ya sea de extensión superficial o los diferentes tipos de melanoma, pues ahí también se recomienda que ya sea un abordaje quirúrgico más amplio. Cuando hay otros tipos de tumores, como el carcinoma vasocelular, como dijo el doctor Bravo, que es uno de los más frecuentes, si es en la línea media facial, se recomienda un procedimiento que fue un procedimiento de hace años que se instauró en Estados Unidos, que se llama cirugía micrográfica de Mohs. Y en esos casos también se recomienda una biopsia, que existe la biopsia Punch, que es ese instrumento que trajo acá el doctor Bravo, para hacer una biopsia diagnóstica. Podríamos hacer una pequeña ilustración. Claro. En esa mano, por ejemplo. Digamos que esa mancha está agrandada, bueno, ahí tiene otra. Yo me traje aquí un... Excelente, como para ver cómo es el procedimiento de sacar una muestra. Entonces, tomar una biopsia no siempre significa cáncer, porque los dermatólogos, por ejemplo, tomamos biopsias de piel
por alergias, por ejemplo. Sí, a uno le dicen biopsia y lo único que piensa es en cáncer. Eso es lo esa primero que yo les realidad. digo. Te voy a Sí. tomar una biopsia porque creo que puede ser un tumor, bueno o malo, porque hay tumores benignos también. Sí, claro. Pero te voy a tomar una biopsia porque creo que es una alergia y hay que ver qué tipo de alergia hay en la biopsia. Pero en fin, una lesión como esta. Entonces llegan con una mancha oscura irregular de un tamaño mucho más grande que un lápiz que un borrador de un lápiz. Entonces, hay varias formas de tomar la biopsia. Esta se llama punch. El dermatólogo le va a poner primero anestesia en la lesión para que no duela. Ok. Y luego va a agarrar este bisturí cilíndrico y va a introducir una lesión haciendo un movimiento circular. Una vez que saco, agarro el pedacito. Y ese hueco nos queda así. Ese hueco muchas veces, dependiendo del tamaño de este aparatito, Dependiendo del ¿Se tamaño. cose o no se o no se cose? cose. Se cose, Se ok. puede. Hay punch pequeños de 2 milímetros, que usualmente no los cosemos, pero cuando una lesión es tumoral o sospechosa de algo, se toman punch un poco más grandes. También hay una segunda forma de hacerlo, que si la lesión es levantada, se puede hacer una biopsia que se llama rasurado, Como un raspadito. como un raspadito. Entonces se agarra, se pone anestesia igual, se toma un bisturí, El doctor estaba ahora practicando y esta curita se fue en llevó la práctica. un pedacito, qué torta. Y entonces Ok. se corta de esta forma. No lo saqué de raíz. Eso iba a preguntar, es mucho más Superficial. Más superficial en ese caso. Entonces, cuando quiero ver lesiones más profundas, tengo que o hacer el punch o sacar con el bisturí como si fuera una tajada de queque la Como piel como una en todas sus cucharita, capas. digamos. Exacto. Pero cuando quiero hacer algo superficial, como cuando se trata de una verruga o una lesión que es más elevada hacia afuera que hacia adentro, le hago esta técnica de rasurado. Ahora, la persona puede tener diferentes manchas o diferentes lesiones. ¿Se tendría que sacar una muestra de cada una o sacan una sola muestra? No, no necesariamente, más bien usted se presenta con el dermatólogo y los que han ido con nosotros tienen la experiencia de que, bueno, pues uno les quita la mayor cantidad de piel, los deja solo con ropita interior para hacer un examen completo de la piel y empieza a revisar desde la cabeza hasta los dedos, hasta las uñas. Vamos parte por parte y vamos categorizando o diferenciando las lesiones que tienen riesgo de las que no. Así que si usted le va bien en el examen, lo revisamos todo y le decimos, todo está bien, ninguna de las manchas, ninguno de los lunares que tiene es sospechoso. Pero cuando usted ve que el dermatólogo se queda viendo alguna lesión por un tiempo, le agarra un aparatito que se llama dermatoscopio, lo aumenta y lo ve varias veces, es porque seguramente ya esa lesión queremos verla un poco más a detalle y si algo no está bien, probablemente le vamos a sugerir tomar una biopsia. Ahora, en el caso de las llaguitas abiertas, también pueden sacarse una biopsia. Si a lo mejor está como Sí. como una herida, ¿verdad? Sí, en efecto, hay algunos cáncer que se ulceran, que dejan una especie como de llaga Exacto, abierta. que no se cura. Y entonces en ese caso sí se recomienda inclusive hacer una toma de la muestra tomando un borde de la zona de la piel que aparenta sana y otro del borde de donde está la úlcera. Ahora, doctor, en todos los casos mencionados, ¿cuánto dura el resultado de una biopsia de este tipo? Bueno, eso depende en el caso de que si se manda a un laboratorio privado, lo ideal es que esté en un término menos de 5 días. Lo ideal sería de un día para otro. Sí. Sí, depende de la urgencia y dependiendo también de la disponibilidad del laboratorio. También es que hay diferentes tipos de biopsia. Por ejemplo, cuando operamos cáncer de piel, vamos al ejemplo de la plasticina. Tenemos aquí la lesión y sacamos con el bisturí lo que a ojo y con un aparato de aumento parece canceroso. Sí. Esa pieza yo la saco así como está y de inmediato se la doy al patólogo Exacto. y el patólogo la va a congelar y va a hacer una muestra por congelación que se llama cirugía de Mohs. Exacto. De esa forma y con esa técnica, usted el resultado lo puede tener en 30 a 60 minutos. El paciente rápido, ok. sigue Sin con congelación. la lesión abiertita mientras que estamos esperando el resultado y una vez que el patólogo me dice, Carlos, ya lo quitaste todo, procedo a la reconstrucción, a cerrar el huequito. Entonces, eso es casi inmediato. Usted logró con un 99% de efectividad curar al paciente en ese mismo día. Pero otras veces la muestra no se procesa por congelación. Se tiene que procesar en formalina, que por eso traje este frasquito. La formalina es como cocinar, como endurecer el tejido para que luego se pueda cortar. Así que esa bolita que vieron que saqué, se echa acá, se espera usualmente un día para que se cocine la muestra, para que se ponga dura, y luego el patólogo lo corta y hace procesos para poder reportar la biopsia. Esas biopsias tardan un poco más de días, porque tienen que llevar todo ese proceso. Tienen mayor procedimiento, pero lo cierto Sí, es es que un no hay que procedimiento. dejarnos. Cualquier lesión nos está avisando algo. Exacto. Pues sí, Esa es la premisa al final. esa es la premisa. Depende
qué contexto tenga el paciente, pero si usted tiene algo que no le sana, que tarda varias semanas y que sigue ahí, consulte al médico, puede ser algo preocupante. Muchísimas gracias, doctores. Muchas Un gracias a placer ustedes. haberlos tenido aquí en casa y Igualmente. ojalá esto cale, porque la verdad es que también el índice de cáncer de piel es bastante alto en Altísimo. nuestro Bastante país, alto. así que tomar las precauciones del caso. Nosotros continuamos con mucho más aquí en Giros.